Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y hoy conoceremos un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina. Oración del Padre Pío por los enfermos. Asiste desde el cielo a todos los enfermos del mundo. Sostén a quienes han perdido toda esperanza de curación. Consuela a quienes gritan o lloran por sus tremendos dolores. Protege a quienes no pueden atenderse o medicarse por falta de recursos materiales o por ignorancia. Alienta a quienes no pueden reposar porque deben trabajar. Vigila a quienes buscan en la cama una posición menos dolorosa. Acompaña a quienes ven que la enfermedad frustra sus proyectos. Alumbra a quienes pasan una noche oscura y desesperan. Toca los miembros y músculos que han perdido movilidad. Ilumina a quienes ven tambalear su fe y se sienten atacados por dudas que los atormentan. Apacigua a quienes se impacientan viendo que no mejoran. Calma a quienes se estremecen por dolores y calambres. Concede paciencia, humildad y constancia a quienes se rehabilitan. Devuelve la paz y la alegría a quienes se llenaron de angustia. Disminuye los padecimientos de los más débiles y ancianos. Vela junto al lecho de los que perdieron el conocimiento. Guía a los moribundos al gozo eterno. Conduce a los que más lo necesitan al encuentro con Dios. Bendice abundantemente a quienes los asisten en su dolor, los consuelan en su angustia y los protegen con caridad. Amén. ¿Cómo ha acogido el Padre Pío la noticia de una investigación del Santo Oficio sobre él? ¿Qué ha sentido al ver a su inquisidor? ¿Qué actitud ha tomado durante los interrogatorios? Sería interesante saberlo, pero ni una frase, ni una sola línea que aluda a estas circunstancias ha quedado en el epistolario del capuchino. De su boca no ha salido palabra alguna y sobre este argumento las fuentes callan. En cambio, Monseñor Rossi, como él mismo admite, llegó a San Giovanni Rotondo prevenido sobre el Padre Pío. Sin embargo, en su informe escribe lo siguiente: debo decir que a mí el Padre Pío, real, me dio una favorable impresión. El motivo de este cambio de opinión lo da enseguida. El inquisidor se pone a seguir de cerca al Padre Pío, al altar, al refectorio, en el convento. A Monseñor Rossi no se le escapa nada. Le observa mientras habla con los demás. Le interroga personalmente. Le pide explicaciones sobre problemas y acusaciones. Constata que, en la conversación, el Padre Pío es muy agradable. Con los hermanos es sereno, jovial e ingenioso. En el diálogo es educado y respetuoso. Aunque sorprende que diga por Baco. Sería de esperarse, sigue Monseñor Rossi, que como exclamación no nombrase nunca el santo nombre de Dios con expresiones usuales como Dios mío, Jesús mío, que no estuviese inclinado a hacer observaciones sobre los habitantes del pueblo. En su conjunto, declara el visitador, ocurre que el Padre Pío es un religioso serio, distinguido, digno y a la vez desenvuelto en el convento, en la iglesia. Como es debido, toma una gravedad medida. No tiene el actuar abandonado, descuidado, de no pocos de sus hermanos frailes. Aparte de lo que pueda haber de menos perfecto en el modo de estar en el coro, medio sentado, medio de rodillas, con los brazos en el banco y la cabeza sobre los brazos. Monseñor Rossi continúa sus consideraciones y añade sin reticencias: se encuentran imperfecciones. Por otra parte, camina hacia la perfección. ¿Por qué afirmar que ya la ha alcanzado?
Después de esta observación, el obispo inquisidor se prepara para bajar a lo concreto y examinar los aspectos más importantes de la vida espiritual del fraile estigmatizado. Las virtudes. Quizá el Padre Pío no se lo espera. Para comprobar su pobreza, el inquisidor le pide entrar en su habitación. Una vez abierta la puerta, la habitación aparece modesta, estrecha. En los diversos cajones hay una especie de desorden. Folios, guantes, quinina, confeti para los chicos, imágenes, todo más bien a la buena de Dios. En su conjunto, una celda muy pobre, sin elementos dignos de atención. Otra cuestión a comprobar es el uso de las limosnas recibidas por el Padre Pío. Inicialmente el capuchino, con el permiso de su superior, manejaba dinero, recibido en las cartas que le llegaban de todas partes, hasta de los Estados Unidos de América. Después de las indicaciones del nuevo provincial, sin embargo, ya no se ocupa de las limosnas, manifestando el deseo de que lo obtenido sea destinado de acuerdo con los fines e intenciones de los benefactores. En este punto surge un hecho chocante. A su familia, que es pobre, el Padre Pío no le da nada, destinando todo a otros necesitados. Si la pobreza es indiscutible, ¿se puede decir lo mismo de su sencillez y pureza de corazón? Entre las muchas habladurías ha hecho surgir algunas dudas su confianza con las hijas espirituales, porque el Padre Pío tutea a alguna mujer, lo que para algunos es un gesto de excesiva confianza. El visitador, en cambio, aclara esta circunstancia y sugiere que no hay por qué sorprenderse. No insistamos demasiado. Estamos en la Baja Italia. El usted no lo uso casi nunca. Me declaro. Utilizo el tú o el vos indistintamente. Con respecto a las otras acusaciones, Monseñor Rossi demuestra ser un buen investigador, distinguiendo entre voces, insinuaciones y calumnias. El Padre Pío, cuya pureza es reconocida y alabada por todos los testigos, ha sido visto en la zona de alojamiento de los forasteros con una mujer. Hasta este punto, nada de particular. Pero sobre la circunstancia, alguno ha fantaseado, sin proporcionar pruebas o argumentos. Las voces han corrido aquí y allá y ha surgido el bulo. Monseñor Rossi descubre quién ha difundido esta noticia y entiende las intenciones. Se trata de un antiguo novio de la joven. En otro caso, se alude a mujeres que tocaban al Padre Pío, enfermo, mientras le asistían un hombre y la hermana del superior, para coger la santidad. También, en esta circunstancia, Monseñor Rossi depura la dinámica de los hechos y concluye: todo era afecto de mentes ilusas y cabezas pequeñas, y la ocasión la había puesto, por desgracia, con poca prudencia el guardián. Sin embargo, el Padre Pío, que se había sometido a estar fuera de la clausura por obediencia y necesidad, no fue consciente de lo que sucedía y nunca dudó de ello, como se desprende del interrogatorio que prudentemente se le hizo al respecto. Después de haber afrontado todas las posibles objeciones a la pureza, el visitador declara lo siguiente: podemos estar seguros de que también en este importantísimo punto de la virtud cristiana, religiosa y sacerdotal, el Padre Pío es inatacable, como, por otra parte, atestiguan todos los testigos. Queda el examen de la virtud más importante, la obediencia. El Padre Pío, observa el visitador, vive una profunda humildad y en la máxima sencillez y indiferencia ante las alabanzas de las que es protagonista. Parece
como si nunca hubiese sucedido nada alrededor de su persona y no fuese objeto de tantas atenciones de una estima que, por parte de muchos, es veneración absoluta. Su humildad se manifiesta de modo particular en la sumisión a la Iglesia. Preguntado sobre este tema, el Padre Pío ha declarado que pretende obedecer siempre, ya que a través de la Santa Iglesia es el mismo Dios quien habla. Palabras fuertes, pero ¿nos podemos fiar? Monseñor Rossi considera que sí, porque el fraile le ha dado un testimonio límpido de su obediencia. El inquisidor ha pedido examinar la correspondencia epistolar con el director espiritual, una petición inusual, y el capuchino no ha movido una ceja, ha aceptado. Admirado y sorprendido, Monseñor Rossi nos dice lo siguiente: me dio una prueba insigne de obediencia al ponerme en la mano ante mi primera alusión y sin hacer la mínima observación todas las cartas recibidas del padre Benedetto, ex provincial. No solo, sino que, una vez que regresé a Volterra, al mostrar el deseo de echarle de nuevo un vistazo a las cartas, me las envió con la máxima solicitud y con sentimientos renovados de sumisión, y debido a que, al enviarlas por despiste, se le habían quedado algunas que no habían aparecido a primera vista, se apresuró a hacerme llegar separadamente también estas. Antes de concluir su investigación, Monseñor Rossi inspecciona la vida de oración del fraile. Le observa mientras medita, cuando está de rodillas, con el rosario en la mano. Nada extraordinario observa. Aparece externamente en el Padre Pío, aparte de ese recogimiento especial que ha advertido el superior. El fraile capuchino, en cambio, reconoce haber sido favorecido por apariciones y visiones intelectuales y, más o menos, por tan grande espíritu de elevación. La investigación prosigue también durante la Santa Misa. Mientras el Padre Pío se reviste con los ornamentos sagrados, el inquisidor entra en la capilla y, sentado en los bancos de madera, espera. Después, el sonido de la campanilla, mirando a Monseñor Rossi, anota: el Padre Pío celebra con demasiada devoción. 5 minutos para el memento de vivos, 4 o 5 para el memento de muertos, 2 minutos para la consagración del cáliz, medidos reloj en mano. No deja de haber errores o defectos litúrgicos. No le he visto inclinar la cabeza al nombrar al Santo Padre en la colecta. No abre y cierra las manos correctamente en los oremus. No hace perfectamente la inclinación sobre el altar en el munda y en el tejiltur, quizá por el dolor del costado. No es enteramente preciso en las ceremonias de la comunión. Todos estos detalles a los que un santo debería estar atento. Pero Monseñor Rossi corrige enseguida. No se trata de imperfecciones que provengan del Padre Pío, sino de la formación, de las instrucciones imperfectamente recibidas en la época de su ordenación sacerdotal. Por tanto, Monseñor Rossi cronometra los tiempos y observa los gestos. En resumen, no se le escapa nada. Después de lo que ha visto y registrado, tiene la conciencia de ser un intérprete inteligente hasta llegar a su primera conclusión. En estos aspectos, el Padre Pío es inatacable desde todos los puntos de vista. Les pertenezco a todos ustedes. Cada uno puede decir: el Padre Pío es mío. De hecho, les aseguro que cuando el Señor me llame le diré: Señor, me quedaré en las puertas del cielo hasta ver que todos mis hijos e hijas hayan entrado. Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y estamos llegando al final de este audio en el que juntos hemos conocido un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina.